Apéndice. Capítulo 12. La crítica de la teología como crítica de la política, hacia una descolonización epistemológica de la teología. El tema de la descolonización epistemológica ha surgido en un grupo de filósofos, sociólogos, historiadores y otros científicos sociales latinoamericanos y latinos, estos últimos en Estados Unidos, como elaboración de una problemática que se ha iniciado por la crítica de posiciones teóricas tales como lo poscolonial, en los estudios culturales, los subaltern studies, entre historiadores de la India, lo posmoderno, principalmente en Europa y Estados Unidos, y como desarrollo de las cuestiones que plantearon la teoría de la dependencia, en la década de 1960, de la crítica del capitalismo central, con respecto al periférico, la teología de la liberación, el tema de la raza, del género, desde los movimientos feministas, de los pueblos originarios, aztecas, mayas, incas, en torno a lo que se ha denominado el colonialismo del poder, propuesto por Aníbal Quijano. Sociólogo de Perú, 1 y la transmodernidad 2, que surge desde el horizonte de la filosofía de la liberación. 3 de esa compleja estructura temática emerge la cuestión de la descolonización epistemológica, que tiene raíces muy antiguas como el pensamiento de José Carlos Mariátegui, peruano, Frantz Fanon, de Martinica, 4 o Immanuel Wallerstein, con su teoría del World System. En este artículo deseo describir dentro de la teología esta nueva ruptura teórica en el horizonte de la ciencia epistemológica entonces y siguiendo la tradición de la teología de la liberación, pero no repitiendo lo ya dicho, sino dando un nuevo paso adelante, ya que la teología de la liberación de la década de 1960 no tuvo explícita claridad sobre el asunto. El cristianismo mesiánico. Hablar de cristianismo mesiánico es una tautología, es repetir 2 veces lo mismo. Cristianismo viene de Cristo, que en griego significa Mesías, Christos, y sus seguidores, los mesiánicos, cristiano y. En efecto, la comunidad mesiánica 5 primitiva fue una secta judía proselitista, es decir, abierta generosamente a los goim, no judíos en hebreo, que desde la experiencia de esta apertura de Bernabé y Pablo de Tarso en Antioquía se expandió rápidamente entre los pobres, los oprimidos, los esclavos y otros grupos mayoritarios del imperio helenístico romano. La otra secta judía, en torno a la ley en la sinagoga, desde la diáspora inaugurada por el exilio en Babilonia, se mantuvo menos proselitista y pudo conservar sus costumbres sin incorporar a los sindicados goim. Su oficio fue para siempre, hasta el presente, el comercio, en los intersticios de los imperios de turno, babilónico y otros, el helenístico, romano, bizantino, los califatos musulmanes, el imperio persa, la Edad Media latino-germana feudal, el imperio zarista ruso, hasta la Europa moderna y en los Estados Unidos en el presente. Por la persecución del emperador Tito, el judaísmo del templo o sacerdotal desapareció para siempre. La secta mesiánica constituida en iglesia se opuso en su origen al imperio helenístico romano, negándole su pretensión de ser dicho imperio la mediación necesaria con lo sacro o divino. El emperador, hijo de Dios y sumo pontífice, puente entonces entre los seres humanos y los dioses, era destituido de tal dignidad por la iglesia cristiana. Los mesiánicos secularizaron así al imperio romano, al menos se arrogaron a sí mismos la unión o la mediación de Dios con la historia 6, presencia que parte de los más pobres y humillados, y confrontaron críticamente al imperio, desacralizándolo, secularizándolo. La iglesia mesiánica se transformó así en ciertas regiones, sobre todo en el oriente del imperio, en la actual Turquía, por ejemplo, en la mayoría de la población. Constantino, en las luchas internas por lograr vencer a los césares oponentes después de la muerte de Diocleciano, negocia con los mesiánicos y les propone la libertad del ejercicio de su culto y en pago les pide no oponerse al imperio, apoyando así su candidatura. De esta manera, el hijo de Santa Elena llegó a ser emperador. Los mesiánicos, léase cristianos, pasaron de perseguidos a ser aceptados, tolerados y poco después hegemónicos en el imperio.
La cristiandad. En el comienzo del siglo IV, entonces, de manera imperceptible, lentamente, sin tomar en todo ello extrema conciencia, se produjo la inversión del mesianismo en el cristianismo triunfante. Los mesiánicos, en un sentido muy semejante al contenido que le dará al término Benjamín o Levinas, dejaron de ser críticos del imperio para ser sus decididos partidarios, sus miembros y con el tiempo sus defensores. El Mesías crucificado por los soldados del imperio ahora sería aclamado como el Cristo que había perdido la figura del servidor sufriente de Isaías para ser el Pantocrátor, el todopoderoso de las basílicas bizantinas. Cristo es ahora el nombre de Dios que funda el imperio, en cuyo nombre los ejércitos romanos se enfrentan a los eslavos, germanos, bárbaros, campesinos rebeldes y esclavos que pretenden ser libres. Es el Dios de los ejércitos que Josué invocaba para limpiar la tierra prometida de cananeos e impulsaba a destruir Jericó. Era ahora un Dios de los opresores, un ídolo, el Dios de Israel se había transformado en Baal, en Moloch. Esren Kierkegaard y Marx criticarán al Dios de Hegel por ser el Dios de la cristiandad, Christendom, Christlichkeit, Chrétienté, que no es el cristianismo mesiánico, Christianity, Christendom, Cristianisme, 7, es su inversión, la primera inversión. Desde el siglo IV hasta el comienzo del siglo VII, la cristiandad reemplazó fetichistamente los fundamentos filosóficos y teológicos del imperio helenístico romano. Los antiguos templos paganos fueron destruidos, los mercados reales se transformaron en templos, las basílicas, se clausuró la escuela filosófica helenística de Atenas y la cristiandad fue la nueva cultura hegemónica. He dicho cultura, no solo religión. Si fuera solo religión, habría sobrevivido la cultura greco-romana, pero no es así. Se produjo una nueva cultura híbrida, greco-romana y semito-cristiana de compleja constitución. El antiguo mesianismo se transforma en la religión que ha originado estructuralmente la nueva cultura que fue el fruto de la transformación de la antigua cultura greco-romana y cristiana. Veamos un ejemplo para clarificar la cuestión. En el Mediterráneo existía el culto, lo mismo que en muchos otros pueblos, de festejar el nacimiento del sol en el día más corto del año, el 21 de diciembre. Aún los pueblos irlandeses cerca de Dublín tienen hoy un templo ancestral neolítico que posee un túnel por el que el sol atraviesa solo un día en todo el año, iluminando una piedra pulida en el fondo. Ese día es solo el 21 de diciembre. Los mesiánicos, por la presencia cada vez más numerosa de prosélitos en sus comunidades, incorporaron esta fiesta pagana festejando el nacimiento del sol de justicia, Jesús, la Navidad. Es una fiesta inexistente en el origen de la comunidad mesiánica, de sospechosa inspiración fetichista, fundada en el año astronómico. Con el tiempo se transformó en un momento central del año litúrgico de la cristiandad, desde el año 1000 después de Cristo. Se le agregarán elementos germánicos, como el árbol de Navidad. Se habían así subsumido muchos elementos de la cultura y de los ritos religiosos greco-romanos en el culto de la cristiandad. Se había evangelizado la cultura greco-romana adoptando y transformando sus símbolos, cultos, rituales, componentes de la nueva cultura, que primeramente en torno al Mediterráneo fue ascendiendo durante siglos hacia el norte germánico, cruzando los ríos Rin y Danubio internándose en pueblos extraños al Imperio Romano Latino. Con el Sacro Imperio Romano Germánico, en torno a Tréveris, y con la coronación papal como emperador del rey Franco Carlomagno, se consumó un estado fundado en la sacralidad de la Iglesia cristiana, de la cristiandad. El patriarca de la Iglesia latina, el Papa, consagraba a los emperadores, era un papocesarismo. Imagínese el desconcierto que hubiera causado a un cristiano mesiánico el ver al llamado sucesor del Mesías crucificado, el Papa, coronar al emperador romano. La inversión era total, se había confundido el principio mesiánico con el principio de una religión que había negociado el ser ahora la justificación misma del Estado resacralizado, Sacro Imperio Romano,
En especial en el caso del Imperio Bizantino, donde el emperador gobernaba de facto a la Iglesia, 8 y cuando ésta proféticamente criticaba al imperio, como San Juan Crisóstomo, era castigada, expulsando de Constantinopla al nombrado patriarca. Como un rebelde. Se trataba entonces de un cesaropapismo. Claro que los grandes santos o profetas, que nunca faltaron, criticaron ese estado de cosas, pero fueron siempre minorías más o menos perseguidas, por el Estado y por la Iglesia. Así se desarrollará la historia de la mal llamada Edad Media. Fue la edad en que la cristiandad latino-germánica, la que pretendiendo ser la ciudad de Dios solo era en realidad la ciudad terrena, fue arrinconada, sitiada, rodeada por el muro que levantó la civilización islámica desde que en 623 comienza la expansión de la religión musulmana. Desde el siglo VII hasta finales del siglo XV, exactamente hasta 1492, la Europa latino-germana quedó aislada del sistema asiático afromediterráneo. Por su parte, la cristiandad oriental bizantina, que se expandió entre los eslavos, irá perdido terreno y poder ante el avance del Islam y, por último, del Imperio Otomano, que culmina con la caída de Constantinopla en 1453. La cristiandad latina, por su parte, estaba más subdesarrollada e insignificante que nunca. El mundo islámico, de Córdoba y Fez, Andalucía y Marruecos, hasta el Egipto fatimí, la Bagdad referencia del sistema antiguo, Afganistán, el imperio mogol en la India, los reinos de Indonesia en torno a Malaca y finalmente presente en Mindanao en Filipinas, cruzando por Samarcanda los desiertos de la ruta de la seda hacia China, 9 era la conexión y el centro del mundo antiguo, antiguo para Adam Smith 10. La Europa latinogermánica era solo un mundo periférico, aislado, feudal en su edad oscura, que contrastaba con la edad de la Ilustración, de las luces del mundo clásico islámico, urbano, científico aristotélico, mercantil. La cristiandad metropolitana y la cristiandad colonial. De pronto, y sin preparación previa, la cristiandad latino-germánica, de periférica y subdesarrollada, comenzará una expansión que la situará de tal manera en la geopolítica mundial que todavía en el presente no ha captado su profunda transformación. Y tomar conciencia de este hecho nuevo es exactamente el objeto de este artículo, pues durante 5 siglos la cristiandad no lo ha advertido. No es un hecho menor y llama la atención la ceguera ante su existencia evidente y mundial. Lo más evidente, obvio, conocido por todos se torna frecuentemente lo más oculto, confuso, desconocido. Es lo tenido de tal manera como supuesto del sano sentido común cotidiano, que nadie lo pone en cuestión. Debemos entonces ahora poner en cuestión una evidencia cotidiana que hay que saber asumir, criticar e invertir, para invertir muchas inversiones cumplidas sin conciencia, es decir, unintentional, pero no por ello menos culpable y grave, ya que se trata de un pecado estructural histórico que viene a sumarse y agravarse durante 5 siglos, de 1492 al presente, sobre el fundamento que por su parte se organizó durante 9 siglos, del 623 a 1492. En efecto, la cristiandad latino-germánica, no el cristianismo mesiánico, quedó rodeada por el mundo islámico. Intentó con las cruzadas la falsa aventura de la pretendida recuperación del Santo Sepulcro. Geopolíticamente era esencial ese espacio para el comercio de las ciudades mercantiles italianas para reconstruir la conexión económica con el Asia, centro del mercado de ese tiempo, el abrir una ruta a través del muro musulmán, pero fue repelida por la fortaleza de los reinos islámicos. Quedó entonces la cristiandad tan arrinconada como antes. Por su parte Portugal, Finisteris por el occidente, intentó abrirse al comercio asiático ocupando puertos en las costas occidentales del África, el Atlántico Oriental. Pero fue España, después de la expulsión de los últimos musulmanes de Europa, de Granada en enero de 1492, que intenta llegar a la China, centro del mercado del mundo conocido antiguo, por el occidente.
Cristóbal Colón descubre así el Atlántico y llega a unas islas perdidas del mar Océano por el oeste, que se pensaba era parte de la China, según los mapas de 1489 de Henricus Martellus. 11 entre otras representaciones chinas del descubrimiento de América al comienzo del siglo XV llegadas a Venecia, y de aquí se conocieron en Portugal o en Freiburg, lo que permitió a Waldseemüller en 1506 cartografiar 2 veces América del Sur en un mapa mundi, como la cuarta península al sur de la China y como parte de América, la del Sur. La apertura al Atlántico por parte de Europa, primero por España y Portugal, y posteriormente por Holanda y otros países atlánticos europeos, es el comienzo de la nueva edad. La edad moderna es la muerte del Mediterráneo y el nacimiento de Atlántico. Europa se desenclaustra, se abre al ancho mundo a partir del nuevo centro geopolítico de la navegación y el comercio, el Atlántico tropical, en su núcleo dominado por España en conexión con el Caribe hispánico en el siglo XVI-XII. Sin advertirlo, la cristiandad latino-germánica, por el Atlántico de la Europa del Sur, España y Portugal primero que nadie, comienza a construir ese nuevo mundo, el nuevo mundo, América hispánica. No la anglosajona que surgirá en el siglo XVII, será América Latina en primer lugar, cuestión no observada por las ciencias sociales actuales eurocéntricas en Europa del Norte y Estados Unidos. Esto sitúa a la Europa latina, española y portuguesa como metrópolis de un mundo colonial que se organizará desde finales del siglo XV 1492, antes que despierte de su sueño medieval la Europa del Norte, anglosajona, germana o eslava en el siglo XVII. Es decir, se produce una nueva determinación nefasta en la naturaleza de la cristiandad, esta misma ya una inversión destructora del cristianismo mesiánico primitivo. Además de cristiandad, primera inversión, será ahora una cristiandad central, imperial, dominadora de colonias oprimidas en nombre del Evangelio del crucificado, segunda inversión. Crucificará indígenas en nombre del crucificado, 13 por ello, un indígena de Chile, pintando un cuadro de la crucifixión puso en el lugar de Cristo, el pobre Mesías como le llama Guamán Poma de Ayala, el cronista inca peruano, a un indio, y en el lugar de los soldados romanos que lo crucificaban a soldados españoles de la cristiandad ibérica. El indígena había invertido la inversión, había colocado sobre sus pies lo que 2 veces había sido puesto de cabeza. Si el justo era el crucificado, debía ser un indio, porque era justo y no oprimía a nadie. Si los soldados que crucificaban al crucificado eran de un imperio opresor que asesinaba al justo, eran los soldados españoles de la cristiandad ahora metropolitana, central, opresora de las colonias, como analógicamente Israel lo era en el imperio romano, y que mataban a los indígenas en nombre de una cristiandad metropolitana, lejana, romana. Pensar teológicamente desde la subjetividad oprimida colonial, teniendo conciencia crítica de este ser colonial 14, es ya el tema de esta reflexión. Es ya en acto adoptar la perspectiva de una descolonización epistemológica de la teología. Y es, simultáneamente, el presupuesto ya siempre trascendental que condiciona la posibilidad de toda reflexión teológica. Bartolomé de las Casas XV, un profeta mesiánico en el comienzo de la modernidad, que comienza su lucha en 1514 en Sancti Spiritu, Cuba, el primer antidiscurso de toda la modernidad. 3 años antes de que Maquiavelo escribiera El Príncipe y que Lutero fijara sus tesis en Wittenberg, critica la injusticia de oprimir a los indígenas a partir de bulas pontificias en las que el Papa da al emperador español la responsabilidad de cristianizar a los indios. Bartolomé demuestra que el Papa no tenía potestad ninguna para entregar a los indígenas al rey de España, porque el Papa no tenía ningún derecho sobre los indios. E igualmente el rey de España no tenía derecho sobre miembros de estados que no le estaban sujetos y que gozaban de autonomía y plena potestad a partir de sus propias instituciones. Bartolomé, al comienzo de la creación de la estructura colonial, que será continuada después de España y Portugal, por Holanda, Francia, Inglaterra, Dinamarca, etc., y hoy por Estados Unidos,
muestra que esta colonialidad es un pecado estructural, ya que los cristianos europeos, la cristiandad latino-germana, no tienen derecho a organizar un mundo colonial. Sin embargo, Ginés de Sepúlveda, en la controversia de Valladolid de 1550, justifica la necesidad y conveniencia del dominio europeo sobre los pueblos del sur, no cristianos, bárbaros, como niños inmaduros que ganan siendo conquistados para ser partícipes de la cristiandad, es decir, de la civilización mediterráneo-europea. Lo peor no es solo que la cristiandad europea se encumbrara a sí misma como el prototipo de cultura humana en cuanto tal, pretensión injustificable, de ser la civilización universal con derecho a dominar a otros pueblos y culturas, como lo expresará posteriormente de manera unánime hasta nuestros días el eurocentrismo colonialista europeo-norteamericano que hemos estudiado en numerosas obras, 16, sino que creará al comienzo un mundo dominado que, contradictoriamente, era una cristiandad latina colonial. Bautiza a pretendidos bárbaros libres y soberanos para hacerlos cristianos sumisos, dominados, coloniales a un imperio cristiano, cristiandad imperial versus cristiandad colonizada en tones. Y digo que es mayor escándalo que ser meramente una cristiandad imperial, porque la cristiandad colonial, no la de España, sino la de México o Brasil, por ejemplo, formada por cristianos adoctrinados por la cristiandad central y eurocéntrica, que deberán admitir ser cristianos de segunda y no solo ciudadanos coloniales de segunda. Ser cristianos de segunda, claro que no cristianos mesiánicos como los primitivos, sino ya miembros de la cristiandad latino-germánica moderna que había invertido el cristianismo mesiánico. Es admitir reproducir pasiva y discipularmente una religión, una estructura política y una cultura confundidas por la inversión de la cristiandad europeo-latina. Los cristianos coloniales son hijos de Dios de segunda. Hemos dicho que la Navidad fue la subsunción de una celebración religiosa greco-romana, no cristiana mesiánica o semita, como fruto de una transculturación válida que el cristianismo mesiánico realizó creativamente ante la cultura mediterránea. Y bien, cuando los conquistadores y los evangelizadores llegaron al imperio inca, observaron que el 21 de junio en el Gran Templo del Sol de Cusco se celebraba el Inti Raymi, el nacimiento del sol. Se apagaban todos los fuegos de todos los hogares de todo el imperio, y en el gran templo se captaban rayos del sol naciente de madrugada que por convergencia de espejos de oro encendían unas mechas de algodón, y así se prendía el fuego sagrado producido por el mismo sol. El emperador inca repartía ese fuego sagrado en todas las provincias, aldeas y hogares y el fuego volvía a iluminar hasta la última familia del imperio, siendo el dios Sol su origen físico real. Hermoso festejo de la Navidad. Pero no. Los quechuas y aymarás debieron negar su calendario, sus fiestas, sus símbolos, todo, y adoptar irracionalmente la liturgia de la cristiandad mediterránea del hemisferio norte. 17. Esta imposición hasta litúrgica sobre el hemisferio sur se interpretó como la universalización de la cristiandad en todo el mundo. Fue la pretensión de una religión particular que se arrogaba por la violencia de las armas una universalidad espuria, fetichizada, la de la cultura europea moderna. El resurgimiento en el sur de las culturas propias, amerindias, bantú, islámica, del sudeste o del extremo oriente, exigirá repensar una utopía moderna destructora, construida sobre la pretensión de la universidad abstracta de la cristiandad latinogermánica opresora de todos los pueblos del sur colonial. Descolonización epistemológica. La modernidad, que comienza como hemos indicado en 1492, de un mundo científicamente periférico en la llamada Edad Media, ya que su filosofía, 18 matemática, astronomía, etc., se originan en el mundo islámico y chino, del sur y del este, llegará durante 3 siglos, la época humanista y mercantil hegemonizada al comienzo por España y posteriormente por Holanda e Inglaterra, a situarse como centro del World System, como lo llama I. Wallerstein. Solo con la revolución industrial, y posteriormente a la crisis china, que comienza la indicada revolución,
La Ilustración pretende que su propia cultura es la única que tiene la posibilidad de abarcar el horizonte de la universalidad humana en cuanto tal. Los románticos alemanes, como los deja ver el mismo Walter Benjamin, pretenden ser la culminación histórica de la humanidad. Hegel es el mejor ejemplo de este eurocentrismo. La historia recorre para el profesor de Berlín un camino del Oriente, lo primitivo, hacia el Occidente, la culminación del proceso, siendo el cristianismo, léase, la cristiandad germánica, romántica, la realización plena de todas las religiones, y Europa la plena eclosión de la civilización. Inglaterra comprendió que debía ser la misionera de la civilización en todo el mundo. 19. La cultura europea y civilización como tal, ante la barbarie de las otras culturas, son una y la misma cosa. De esta manera, los cuatro fenómenos de la modernidad, el eurocentrismo, el colonialismo y el capitalismo son cuatro aspectos de un mismo proceso y determinaciones simultáneas, contemporáneas. Surgen y se desarrollan al mismo tiempo y concluirán también al mismo tiempo. La expresión teórica clásica de esta compleja realidad histórica es la Ilustración, la Aufklärung, las Lumieres. Horkheimer y Adorno efectuaron ya una primera crítica de la Ilustración 20, pero, como no pudieron sobrepasar el eurocentrismo, su crítica era metropolitana, centrada en una Europa no descubierta como centro del sistema mundo. Era entonces una crítica todavía eurocéntrica, es decir, no advierten el eurocentrismo racista en todo el discurso de la Ilustración. No es entonces una crítica descolonizadora epistemológicamente, no se advierte la actitud colonial de la modernidad. Se mueve todavía en un horizonte del centro. Esta actitud es la ibris del punto 021 que comparten inevitablemente con la inmensa mayoría de todos los intelectuales aún del pensamiento crítico europeo norteamericano hasta el presente. Si hubo un giro lingüístico que descubrió la importancia de la lengua en la filosofía y las ciencias sociales, como el producido por el Círculo de Viena, y si hubo un giro pragmático como el propuesto por K. O. Appel, deseamos hablar ahora de un giro descolonizador epistemológico. Este último consiste en tomar conciencia crítica desde el mundo poscolonial del eurocentrismo como lugar de expresión del discurso, locus enunciationis, habitus generalizado del pensador, del científico, del filósofo, que penetra tan profundamente en la subjetividad del teórico y en la objetividad de las teorías y ciencias humanas y sociales, que es prácticamente imposible liberarse de sus limitaciones aceptadas por todos, por todas las comunidades científicas, por las teorías, por los proyectos de investigación, de manera unánime, que impide prácticamente superar sus estrechos límites deformantes. Frecuentemente tomo como ejemplo el caso de la historia mundial, que es como un horizonte teórico de todos los horizontes teóricos de las ciencias sociales. Pregunto, ¿quiénes de ustedes han estudiado la historia mundial en otra periodización de la comúnmente propuesta de Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna? Y nunca he encontrado a alguien que me exprese que en su escuela, instituto o universidad le dictaron la historia mundial con otra periodización. Nadie recuerda que esta hipótesis de periodización no tiene más que 2 siglos, y que Novalis escribió que nosotros, los románticos, inventamos el concepto de antigüedad, 22 y con ello inventaron igualmente a la Edad Media feudal como periodo de la historia universal, ya que si superamos el eurocentrismo dicha periodización es válida solamente para la cultura europeo-latino-germánica, una ínfima parte de la humanidad, y la modernidad no. Sería el fruto cultural de una exclusiva creación de Europa, que comenzaría en el Renacimiento, se continuaría en la Reforma Protestante, en la Ilustración francesa y el Parlamento inglés, dejando de lado el siglo XVI, es decir, a España, a Portugal y al Atlántico y a América Latina, sino que fue el manejo de la centralidad del World System, que mucha información debía a todas las culturas colonizadas, pero que nunca reconoció. Pero el eurocentrismo no solo deforma toda la historia para probar la centralidad de Europa desde siempre,
como Max Weber, sino que con la Ilustración divide además en dos a Europa. La Europa del Sur, que fue en su origen importante, pero que dejó de serlo en el siglo XVIII, tal como Grecia, Roma, España y Portugal, y el corazón de Europa, la Europa del Norte, que como explica Hegel son Alemania, Dinamarca, Francia e Inglaterra. Esa Europa del Norte, industrial, capitalista, de cristiandades protestantes 23 en su mayoría, es la más eurocéntrica y metropolitana, porque desarrolla un capitalismo industrial, imperial, con Inglaterra principalmente, y globalizado en el presente, con Estados Unidos. Las ciencias sociales, hasta el psicoanálisis y aún el marxismo, no ponen en cuestión que el método y los objetos de las ciencias sociales tal como se presentan en Europa son universales, ya que las otras culturas, que se han ido quedando atrasadas desde el siglo XVI, se desarrollarán imitando a las ciencias europeas en el futuro. Esta falacia desarrollista, creer en la linealidad necesaria de la historia, en la que Europa camina a la cabeza de un proceso necesario, que hoy queda desmentido por el proceso de los países coloniales que no necesariamente siguen el proceso cumplido por Europa, tales como Rusia, India, Brasil o especialmente la China, es un presupuesto de todas las ciencias sociales vigentes. Si nos preguntamos, como síntesis, cómo se originó el giro descolonizador epistemológico, nada mejor que la descripción de Eduardo Mendieta, que se asemeja a nuestra descripción al comienzo de este artículo. The decolonial turn, or the project of decolonizing the social sciences and within it epistemology, is a theoretical paradigm that emerged from the productive convergence and synthesis of at least 5 different theoretical/diagonal philosophical strands: Dacelian liberation philosophy, grounded in 11 Asian Scalengian phenomenology that is married to a post-Eurocentric, post-Agenopilic, post-Pax Americana hermeneutics with planetary reach, Wallersteinian world systems theory refracted through the lens of the Atlantic slave trade, the Quijano post-Eurocentric, post-Occidentalist critique of the coloniality of power, and the Fanonian phenomenological critique of the racial geography and corporeality of Occidental reason, as has been elaborated eloquently by Louis Gordon and Nelson Maldonado Torres, and last but not least, Magnolian border gnosis and Nepantlism. Each of these currents is nourished by a formidable and extensive bibliography, veritable libraries, 24. En efecto, al final de la década de los 60 del siglo XX se enunció la filosofía de la liberación, que se preguntó si era posible filosofar en países subdesarrollados y periféricos. Obsérvese que la cuestión centro-periferia era el presupuesto originario de la pregunta. Y se respondía, la filosofía que sepa pensar esta realidad, la realidad mundial actual, no desde la perspectiva del centro, del poder cultural, racional, falocrático, político, económico o militar, sino desde más allá de la frontera misma del mundo actual central, desde la periferia, esta filosofía no será ideológica. Su realidad es la tierra toda y para ella no son el no ser, realidad también los condenados de la tierra, 25. Por su parte Wallerstein, poniendo un marco histórico a la teoría de la dependencia, dio a conocer su obra cumbre en 1974,26 que contextualiza la dependencia dentro del mercado mundial, concepto de dependencia que he tratado en mi obra de 1988, traducida al inglés en 2001, 27. El aporte de F. Fanon ya lo hemos sugerido más arriba. Por su parte, debe observarse la originalidad de la propuesta de Walter Magnolo, 28, que originándose en disciplinas lingüísticas y semióticas fue sufriendo una evolución que le permitió preguntarse por el relato no escrito de las culturas originarias de América, lo que le exigió crear un marco categorial donde la diferencia colonial comenzó a tomar un lugar central. Su desarrollo teórico clarificó la categoría de lugar de enunciación del discurso, que habiendo asumido toda la problemática del comprender, verstehen y explicar, erklären, culmina con el descubrimiento del lugar colonial desde donde se enuncia una semiosis no necesariamente escrita, que se cumple en los enunciados coloniales.
La hermenéutica pluritópica permite desentrañar el universo de sentido que solo adoptando una perspectiva del observador participante colonial cobra sentido. Su aporte es fundamental en la definición de la posición epistemológica descolonial actual. No podemos extendernos sobre los aportes en el giro descolonial de otros participantes del movimiento como Santiago Castro Gómez, María Lugones, Nelson Maldonado, Linda Alcoff, Eduardo Mendieta, Louis Gordon y tantos /las otras /os. 12. Descolonización epistemológica de la teología. La teología de la cristiandad latino-germana metropolitana y colonialista es quizá la quinta esencia, la columna vertebral del eurocentrismo, aún más que la misma filosofía, aunque las dos disputan quién ocupa un peor lugar en esta ideología. Presentando las teologías al cristianismo, no mesiánico, como la religión por excelencia, cuesta al miembro de la cristiandad dar a las otras creencias o religiones su respectiva pretensión de verdad universal. 29. En una posición dogmática, la teología se presenta como siendo la única, que no puede ser sino la verdadera, la universal. Se confunde la elección y la revelación como responsabilidad a la elección y la revelación como privilegio, como propiedad, como descalificación de la pretensión de verdad de las otras religiones. Además se confunde igualmente dominación cultural, económica o militar con validez universal, ya que el otro no puede defenderse con argumentos al tener una posición asimétrica abismal. Aún los grandes teólogos del siglo XX, tales como Henry de Lubac, Karl Rahner, Yves Congar o Jürgen Moltmann eran, y no pudieron no serlo, eurocéntricos. Renovaron creativamente las teologías europeas, pero no pudieron situar su subjetividad, y aún su corporalidad, en el espacio colonial, en el mundo del otro colonizado. El Concilio Vaticano II, por su parte, arregló o solucionó en un ecumenismo intraeuropeo la distancia de la Iglesia con la Ilustración, pero de ninguna manera con el mundo colonial. 31f. Ebousei Boulaga, en su descripción ontológica del ser colonial africano, 31 describe el desgarramiento de esa subjetividad colonial desdoblada, por una parte, africana, gracias a su lengua, a las tradiciones, a las referencias a la comunidad ancestral, al núcleo ético-mítico diría Paul Ricoeur, y, por otra, intentando lo imposible que es imitar al colonizador europeo que se le impone por toda la formación, por la educación y la academia que se le exige incorporar. La finalidad del colonizado es en efecto persuadir, llamar la atención a aquel que es todavía su señor, para que lo reconozca. 32. Aún la mejor teología europea era una teología que se compartía con los estudiantes latinoamericanos, africanos o asiáticos que frecuentaban las aulas de las universidades europeas que los formaban tal como describía J. P. Sartre, para cuando su maestro proclamara en Europa Partenón, en un rincón perdido del sur alguien repetiría como en un eco, eón. Significaba un lavado de cerebro, que en el siglo XVI se denominó el método de la tabula rasa, que después, volviendo a su espacio cultural de origen, se encontraba el colonizado profundamente alienado de su cultura y del imaginario religioso popular. En muchos casos, intentará titánicamente desarraigar a sus discípulos de su propia cultura del sur para injertarles la europea, que les era extraña. En otros, se enfrentaba al fracaso y a la hostilidad de su propia iglesia cuando se oponía a la europeización, ya que dicha iglesia estaba completamente europeizada por obispos formados en colegios especializados romanos donde la universalidad de la iglesia era idéntica a su europeidad modernizada, y, en un tercer caso, desesperando de la formación recibida, intentaba volver a sus costumbres ancestrales pero sin la formación requerida, perdiéndose en el laberinto sin salida. Solo en muy pocos casos, y será el camino tomado por la teología de la liberación latinoamericana, una comunidad de teólogos asumió en grupo la responsabilidad de pensar con su propia cabeza y creó una nueva teología no colonizada. Para ello debió echar mano de las ciencias sociales críticas que la teología eurocéntrica nunca había usado, como el marxismo,
el psicoanálisis, una historia no eurocéntrica, etc. Pero esta nueva teología será perseguida, no tanto por su contenido, sino por la pretensión de pensar desde fuera de Europa y contra la Europa moderna, capitalista, metropolitana, eurocéntrica, machista, racista, etc., que había confundido su particularidad con una pretensión de universalidad. La teología eurocéntrica y las estructuras igualmente eurocéntrica y metropolitana de la cristiandad latino-germánica no podían soportar la crítica de un pensar teológicamente descolonizado. Y si la teología de la liberación latinoamericana tenía una especial percepción por la cuestión de la pobreza, la africana la tendría en el aspecto de la cultura comunitaria y la asiática en problemas aún más arduos. Untisabala Surya, de Sri Lanka, amigo y compañero de las primeras horas de Yatuot, la Asociación de los Teólogos del Tercer Mundo, que fundamos en 1976 en Dar es Salaam, será condenado por preguntarse 33 si hubo más de una encarnación del Verbo, problema asiático teológico que exige un tratamiento específico y que no puede evitarse en el diálogo ecuménico entre las religiones universales existentes. La sola pregunta es ya condenable para una teología eurocéntrica. La descolonización epistemológica eurocéntrica de la teología es un hecho que ha comenzado en la segunda mitad del siglo XX, pero que ocupará todo el siglo XXI. Pareciera que las iglesias europeo-norteamericanas han perdido en esta materia la batuta que usa el director de orquesta, que organiza las grandes preguntas y permite nuevas y mejores respuestas a la teología futura, porque a los teólogos del centro les cuesta superar el horizonte estrecho de una cultura que, aunque sea muy desarrollada, tiene, por otra parte, falencias gigantescas en el plano ecológico, de respeto a la realidad del universo, de la vida, de la alteridad cultural, de la paciencia oriental, de la vitalidad litúrgica del ritmo africano, de la sensibilidad por los oprimidos y humillados de los latinoamericanos. La descolonización epistemológica de la teológica comienza al saber situarse en un nuevo espacio, desde donde, y como locus enunciationis y hermenéutico original, será necesario rehacer toda la teología. En la edad transmoderna que se acerca, más allá de la modernidad y el capitalismo, será necesaria igualmente una transteología más allá de la teología de la cristiandad latino-germánica, eurocéntrica y metropolitana, que ignoró el mundo colonial, y en especial a las cristiandades coloniales, de América Latina y, en parte, de África, y de las minorías cristianas en Asia 34, que deben superar la colonialidad y la modernidad capitalista, invirtiendo la cristiandad para retornar a un cristianismo mesiánico profundamente renovado. Capítulo 13. Economía y rito. Parecerá extraño que se relacionen los conceptos de economía y rito, como Feuerbach en la esencia del cristianismo como Eucaristía, ya que la esencia de dicha religión era comer y beber, como se titula el último capítulo del famoso libro del Poseheliano, pero como ya lo mostramos hace algunos años, uno tienen una referencia esencial. Es lo que intentaremos demostrar siguiendo las más antiguas tradiciones y la propia de la teología de la liberación. 1. Estructura esencial de la economía. Es sabido que la economía se origina etimológicamente de las palabras griegas oikos, casa o doméstico, y nomos, ley o administración. Para Aristóteles era exactamente la administración de los bienes de la familia 2, que se distinguía de la crematística 3 o el arte de hacer riqueza, y en su modo perverso un obtener dinero de dinero. Teológicamente, el tema de la eoeconomía en Teo 4 significó toda la cuestión del gobierno de Dios con respecto al cosmos y a la historia, la administración de la creación. Por un proceso de siglos, el concepto se fue secularizando hasta alcanzar, a finales del siglo XVIII, la significación actual de una ciencia o práctica que, siendo un capítulo de la ética, alcanzó progresiva autonomía, especialmente con la intervención de Bernard Mandeville y de Adam Smith. En este último sentido, la economía consiste en una compleja relación interpersonal y técnica que deseamos bosquejar brevemente.
Las referencias intersubjetivas inmediatas persona a persona, más aún en el cara a cara, como categoría semita precisa 5, son la relación práctica 6 por excelencia. Las relaciones prácticas, entonces, pueden ser de género, mujer-varón, pedagógica, maestro-discípulo, política, ciudadano-ciudadano, etc. Estas relaciones prácticas pueden ser de servicio o trabajo, abodá en hebreo, diaconía en griego, o de dominación, en lo que consiste el pecado y la idolatría, cuando se constituye al otro como instrumento o mediación de la opresión, cuando Caín mata a Abel, o cuando Adán come del árbol de la vida intentando transformarse en Dios, y a los otros seres humanos como sus servidores obedientes, dominados. En cambio, la referencia persona-naturaleza mediando la acción transformadora del trabajo se denomina relación productiva o técnica. El ser humano, como todo ser vivo, debe satisfacer sus necesidades, comer, beber, vestir, habitar. Si los satisfactores los ha producido la naturaleza misma, no tiene sino que recolectarlos, los vegetales, o cazarlos, los animales. Cuando se tornan escasos debe producirlos el mismo ser humano. A esta actividad la llamamos trabajo. Como Aristóteles y Karl Marx lo anotaban, las cosas útiles tienen valor de uso, en referencia a las necesidades, utilidad, pero las cosas producidas tienen otro tipo de valor que cuando se relacionan con otros productos en el intercambio, aparece así el valor de cambio, sirven, además de satisfactor, para ser intercambiados por otros bienes producidos por otros trabajos diferentes de otros seres humanos. Solo en este caso accedemos al nivel económico. La diferencia entre el ciclo consultivo 7a del esquema 13.1, necesidad satisfactor consumo, y el círculo productivo b, necesidad trabajo producto satisfactor consumo, consiste en que la relación productiva o poética del ser humano con la naturaleza tiene como objetivo inmediato la puesta en existencia del producto satisfactor, que se había agotado en la naturaleza 8, como mediación para la relación consultiva, el consumo del satisfactor. Pero avanzando el neolítico, las comunidades productivas, los clanes, intercambian el producto de sus trabajos, nunca como individuos libres, como opinaba Asmed o J. Locke en el absurdo e irracional estado de naturaleza. El producto adquiere así un nuevo tipo de valor, ya indicado también por Aristóteles y Marx, el indicado valor de cambio. En este caso accedemos al nivel propio de la economía. Se trata de una compleja relación intersubjetiva que subsume la relación productiva o técnica de la producción de satisfactores por el trabajo en la relación práctica interpersonal. Los sujetos vivientes 1 se relacionan con los sujetos vivientes 2. De esta manera pueden regalarse, ofrecerse, venderse, comprarse el producto del trabajo al otro. Estamos en el orden de la justitia ad alterum est, la justicia aparece como relación con el otro, decían los clásicos. La economía es entonces esencialmente una doble relación práctico-productiva. 9a. La relación entre personas está mediada por el producto de B, la relación persona-naturaleza. Ya veremos que esto significa la posibilidad de una relación sacramental, que no es puramente práctica, sino que incluye las exigencias objetivas de la mediación cósmica, material, cultural, es decir, toda la realidad empírica en su conjunto. No será una mera relación intersubjetiva interiorista, sino igualmente empírica, propia de la vida humana físicamente real, en el sentido fuerte de X, subiri, criterio crítico de toda la historia, de todos los campos, de todos los sistemas prácticos concretos. Esquema 13.1 Ciclo consultivo, A. Ciclo productivo, B. Y ciclo económico, C. Por ello deberemos hablar de un campo económico, piénsese en P. Bourdieu, que no es político, religioso, cultural, etc., organizado en sistemas, como lo sugiere N. Luhmann. Es decir, el campo económico no es el campo político o el campo religioso. En el campo económico se despliegan los sistemas económicos.
Así puede hablarse de un sistema capitalista que se distingue de un sistema socialista. Por ejemplo, 10 al campo se refieren los conceptos fundamentales, esenciales de lo económico en cuanto tal. Al sistema, en cambio, se refieren los modos específicos de una totalidad institucional, empírica o explicativa, teórica, de una economía en sus estructuras concretas. Debe indicarse que el campo económico, como todos los campos, atraviesa a otros campos determinándolos no absolutamente, sino como una determinación determinada determinante, en una espiral creciente, 11 materialmente, es decir, por su referencia inmediata a la reproducción y crecimiento de la vida humana empírica, tuve hambre y me diste de comer. Mateo 25, 35. 2. El rito eucarístico. Una plegaria en el secreto de la conciencia que se dirige al otro es una relación práctica. Moisés estaba de esta manera cara a cara con Dios, Éxodo 33, 11. Es una relación no mediada, inmediata. En el Sira Sirim se exclama, que me bese con los besos de su boca. Cantar de los Cantares 1, 2. Es la boca a boca, la piel a piel que Levinas nos enseñó a descubrir. Es el encuentro de la exterioridad del otro como responsabilidad infinita. El rito no es menos que una plegaria, porque la incluye, pero es algo más complejo. No es solo una relación práctica entre dos o entre muchos, como en la asamblea de los convocados, la eclesía, sino que es también esa relación práctica mediada por momentos productivos, poéticos, fruto del trabajo y de la tierra, como se enuncia en el ofertorio de la celebración ritual tradicional cristiana. El fruto es el producto satisfactor, el pan, realidad de la objetivación de la subjetividad viviente del trabajador y símbolo del producto consultivo por excelencia en Egipto, en el Mediterráneo oriental más antiguo y en otras culturas del trigo. El muerto se presentaba en el juicio final de Osiris en el templo de Maat y exclamaba, para merecer la resurrección personal, una expresión contenida en el capítulo 125 del Libro de los Muertos, más de 2000 años anterior a Mateo 25, di pan al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo y una barca al peregrino. 12. El pan, lequem en hebreo, de donde procede Belén, la casa del pan, donde nació Jesús de Nazaret, es realidad y símbolo del producto satisfactor, centro del ciclo productivo consultivo, ve del esquema 13.1. El pan es producto del trabajo, no se encuentra en la naturaleza, el trigo sí se encontraba en la naturaleza antes de su domesticación cultural por los egipcios en el Nilo durante milenios. El pan supone la agricultura, la preparación del campo, el cuidado de las semillas, los canales de riego, la cosecha oportuna, el triturar los granos, el fabricar el pan en adecuados hornos, etcétera, etcétera. Es una relación técnico-productiva. Se pronuncia litúrgicamente en el ofertorio correctamente, fruto del trabajo y de la tierra. Constituye así el inicio del triángulo productivo-consultivo, trabajo naturaleza producto / consumo. Esta relación técnico-productiva necesaria es exigida por el rito, porque se cumple por medio de un objeto real, cultural, cultual. Pero el rito subsume además dicho momento productivo en un acto o relación más compleja. En primer lugar, el rito se refiere a textos de acontecimientos pasados semejantes al presente, en los que debe descubrirse su actualidad. Es decir, se trata de un horizonte interpretativo donde los aquí y ahora presentes son descubiertos desde el aquí y ahora pasado releído, como una imagen, Bill, diría W. Benjamin. La referencia esencial eucarística es el acontecimiento 13 de la Pascua, el pasaje por el desierto de los esclavos redimidos, es decir, liberados tras el pago del rescate. Esta situación, como puede entenderse, es igualmente económica. Alguien paga con dinero o con una víctima sustitutiva, el servidor de llave, la liberación del esclavo que, es necesario que no lo olvidemos, era un instrumento de producción de mercancías en un sistema económico esclavista.
El rito eucarístico revive en cada celebración ese acontecimiento liberador. Por ello, con razón Walter Benjamin, y mucho más la teología de la liberación, indica que la historia debe interpretarse desde esos momentos de redención. Esta es la sangre de la alianza que se derrama por muchos 14 para perdón, redención de los pecados, Mateo 26, 28. El aquí y el ahora del acto redentor pasado revive el rescate en el presente como exigencia de liberar a los esclavos actuales, también en los sistemas económicos empíricos, presentes, históricamente reales. En segundo lugar, el rito es una relación práctica objetiva y empírica en referencia a otra persona, ya que se proclama, te ofrecemos este pan. Oración de ofertorio en la liturgia. Es un acto ilocucionario, a ti, cuyo contenido es un separar algo en el campo de lo sagrado, como un ofrecer, un regalar o un consagrar. J. Austin diría que se trata de efectuar actos con palabras. 15 En efecto, es un acto o relación práctica, entre la persona o la comunidad y el otro, su Dios. Una relación entre sujetos vivientes uno con un sujeto viviente 2, del esquema 13.1. Pero no se trata solo de un acto ilocucionario o lingüístico, práctico, sino además es un acto o relación práctico-productiva como en el caso de la economía, es decir, analógicamente del mismo tipo. Y esto no es de admirar, porque el rito, recuerdo de los sacrificios ancestrales, asume al cosmos, al acontecer histórico comunitario, a la totalidad de la realidad para efectuar un acto de reconciliación, de recreación de la armonía. Esa armonía previa al rito y como su condición es lo que nos recuerdan los profetas. Sacrificios de bienes injustos son impuros, no son aceptadas las ofrendas de los impíos, ven Sira 34, 18, 21. La injusticia es un vicio del campo económico, la ofrenda es un acto del campo religioso. El profeta, que distingue los campos pero tiene conciencia de la relación de dichos campos desde una clara jerarquía de dignidades, pone a la justicia como condición de la ofrenda, lo económico empírico como determinación relevante de lo religioso celebratorio. Esto nos exigirá sacar conclusiones. Para la interpretación del profeta de una historia unificada como lugar de la construcción del reino de Dios, el campo económico es ya sagrado. Un campo religioso fetichizado, totalizado, que ha caído en la idolatría debe ser corregido, juzgado, criticado desde la realidad objetiva del campo económico como horizonte sagrado por ser un referente inmediato a la afirmación y al crecimiento de la vida humana, vida en la que consiste nuestra semejanza con la vida de Dios. 16 Instancia absoluta de todo juicio escatológico. 17. El sacramentum es lo sagrado, lo separado de la cotidianidad y del mundo pagano a secular, que se consagra exclusivamente a lo divino, para consumo divino, analógicamente. Esa consagración de momentos productivos empíricos a lo divino se torna criterio crítico ético en vista del juicio de las acciones humanas, en referencia a los sistemas institucionales históricos. El producto, el pan, consagrado a lo divino muestra bien el sentido de toda producción, de toda relación con las criaturas, del cosmos natural, así como de la producción cultural, económica, política, etc. El sentido de las cosas y los productos tiene como objetivo, como finalidad al otro, a Dios, a la comunidad, más allá del egoísmo de la metafísica individualista liberal y de la competencia del mercado capitalista. Es un correctivo permanente de toda praxis, como afirmación prioritaria de la vida humana y divina, de la comunidad. La estructura económica de la Eucaristía manifiesta la plenitud del rito para que el acto comunitario se dirija o se ponga en una correcta dirección alterativa hacia el otro, hacia los otros, no solo de los actos interiores de la conciencia ética, sino igualmente de la rectitud de la objetividad y realidad de los efectos sistémicos empíricos de las acciones humanas. No se trata solo de la moralidad de la buena voluntad, sino de hacer efectiva la legitimidad histórica de las acciones e instituciones tal como lo ordena un orden físico real. La construcción del reino de Dios no se instaura exclamando interiormente, Señor, Señor,
Sería solo la necesaria plegaria, pero no es suficiente, sino también el poner por obra la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21. La voluntad nos habla de la causalidad de un orden objetivo real empírico. Esa objetividad realista crítica es la esencia de la sacramentalidad que involucra una estructura económica, analógica. De lo contrario se caería en un idealismo intimista falto de inserción en la realidad histórica, tan propia de muchas espiritualidades fragmentarias, postmodernas. 3. La función crítico-mesiánica de la estructura económica del rito. El rito entonces actualiza su potencial crítico o mesiánico cada vez que se celebra comunitariamente en cualquier lugar y tiempo. Dicho rito es una renovación del tiempo ahora, de Pablo de Tarso, en Romanos 3, 26, como un acontecimiento que transforma el lugar y tiempo por la irrupción mesiánica en un sistema empírico de injusticia, no solo económico, pero primeramente económico por guardar mayor proximidad estructural con el rito eucarístico, sistema que se aparece al celebrante eucarístico como a transformar según los criterios de la justicia. En ese pasaje del Cronos, como tiempo cotidiano, al Kairos Paulino, como tiempo mesiánico del peligro, que vislumbra Walter Benjamin acertadamente. Quiero volver a un ejemplo de estos acontecimientos mesiánicos históricos, al que me he referido muchas veces en mis trabajos, aunque cada vez que lo vuelvo a pensar cobra nuevo significado, y por ello es posible releerlo siempre como si fuera la primera vez. En 1514, en el origen mismo del fenómeno que denominamos modernidad, en el Mar Caribe, porque allí 18 nació la teología y la filosofía modernas, en el choque de la Europa periférica del mundo árabe musulmán con un nuevo mundo transatlántico que redefine a Europa misma, Bartolomé de las Casas debía celebrar el rito eucarístico en el pueblito de la isla de Cuba denominado Sancti Spiritus, 19 por sugerencia del gobernador Diego Velázquez. El acontecimiento mesiánico se produce en la lectura de un texto que ilumina una contradicción antes no descubierta. Se trata del cruce del sentido de la celebración del rito eucarístico con la situación económica creada por la dominación europea del colonialismo naciente. El rito ilumina desde su estructura crítica el significado del pan que se ofrece en la celebración, la injusticia económica empírica, histórica, real que sufre el indio americano en el sistema de la encomienda, 20 inicio del capitalismo moderno todavía hoy vigente. El clérigo Bartolomé de las Casas andaba bien ocupado y muy solícito en sus granjerías, trabajos, como los otros, conquistadores, enviando indios de su repartimiento 21 a las minas, a sacar oro. Se trata del lugar denominador que Bartolomé ocupaba en el reciente sistema económico de explotación colonial que se implantará durante 5 siglos. Como sacerdote debía celebrar el rito eucarístico. Llegándose la Pascua de Pentecostés acordó irles a decir misa a los conquistadores, para lo cual comenzó a considerar consigo mismo sobre algunas autoridades de la Sagrada Escritura y, si no me he olvidado, fue aquella principal y primera del eclesiástico. Se trata de un texto del Ben Sira 34, 18 a 22.22. La narrativa histórica nos manifiesta exactamente la función crítico-mesiánica de la Eucaristía, campo ritual religioso, con respecto al campo económico. El texto litúrgico se leía. Es sacrificar un hijo. Bartolomé efectuaba una referencia al aquí y ahora del Caribe y lo aplicaba al indio, delante de su padre, el Dios al que se le ofrece el pan eucarístico, robar a los pobres, los indios, para ofrecer un sacrificio eucarístico. El pan, que es producido y robado al indio, que es el pan del ofertorio litúrgico, es la vida del pobre, quien se lo sustrae es homicida, vers. 20 a 21, 24 a 25. Y continúa. Cada día más y más certificándose que lo que leía cuanto al derecho, exigencia de justicia que se descubría en el texto litúrgico, y vía del hecho, la realidad económica caribeña, aplicando lo uno, el rito, a lo otro. La estructura económica empírica determinó en sí mismo,
ser injusto y tiránico todo cuanto cerca de los indios en estas Indias y posteriormente en el mundo colonial, neocolonial y explotado de África y Asia hasta el presente. Se cometía. Se descubría así la imposibilidad de la celebración eucarística que manifestaba la injusticia en la producción misma del pan de la celebración, que siendo antes el pan de la economía, injustamente robado, era inapropiado o manchado de sangre, no era apto para el ofertorio, ya que se exclamaba algo así como lo siguiente: recibe, oh Padre, este pan robado a los pobres, manchado con su sangre, es decir, te ofrezco el cuerpo de tu hijo, el pobre indio, que inmolo en tu presencia. El padre, en efecto, reprueba horrorizado ese asesinato de su amado. El Altísimo no acepta las ofrendas de los ladrones, ni por sus muchos sacrificios les perdona el pecado. Vers. 19, 23. Y para recordar de manera más clara la estructura económica del nivel empírico del pecado incompatible con la estructura económica de la Eucaristía, agrega todavía: mata a su prójimo quien le quita su sustento, quien no paga el justo salario derrama sangre. Vers. 22, 27. Pero las acciones del campo económico no son sólo condiciones de posibilidad de un justo rito, sino que son intrínsecamente actos sacramentales, sagrados, que fungen como acciones rituales o litúrgicas. El que observa la ley, campo de la economía empírica, hace una buena ofrenda, campo religioso ritual; el que guarda los mandamientos, ofrece sacrificio de paz. El que hace favores, campo económico, ofrenda, celebración religiosa, flor de harina; el que da limosna, ofrece sacrificio de alabanza. 35, 1-2, 1-4. Y Bartolomé anota la final de su narración, acabando el capítulo de la historia de las Indias que hemos comentado, mostrando el efecto de su predicación entre los europeos por el descubrimiento de la contradicción del sistema económico y el culto eucarístico. Quedaron todos admirados y aún espantados de lo que les dijo, y algunos compungidos y otros como si lo soñaran, oyendo cosas tan nuevas como era decir que sin pecado no podían tener los indios a su servicio, como si dijera que de las bestias del campo podían servirse; no lo creían. Estos hechos, en el inicio de la modernidad, del colonialismo y de la acumulación originaria del capitalismo, ya que más de 20.000 toneladas de plata se extrajeron, es decir, se robaron, de América Latina solo en el siglo XVI y se usufructuaron en Europa, pasan desapercibidos hasta hoy en una teología de la Eucaristía como fundamento teológico de la economía. En 1550 el primer obispo de la futura Bolivia exclamaba, relacionando igualmente el campo y el nuevo sistema económico con el campo y la nueva idolatría ritual que sacrificará seres humanos a su nuevo Dios. Habrá 4 años que, para acabar de perderse esta tierra, se descubrió una boca del infierno por la cual entra cada año gran cantidad de gente, que la codicia de los españoles sacrifica a su Dios. 23 y es una mina de plata. 24 que se llama Potosí. 25. Como puede entenderse, en buena teología profética, tradicional y de la liberación, aquel obispo comprendió claramente la estructura litúrgica de la economía y su fetichización. El sacrificar, inmolar, matar cientos de millares de indios en el fondo de las minas para obtener plata, una mercancía económica. 26 que iba a Europa, a España y de ahí a Flandes, terminando su largo recorrido en China, era un proceso económico pero que, para el obispo dominico, incluía sacrificios humanos, hijos asesinados ante el Padre, un ídolo sanguinario que como el Moloch fenicio se alimentaba de los hijos primogénitos, ley que Abraham no cumplió por amor a su hijo Isaac, en el altar del sacrificio del mercado capitalista, colonialista, que se instalaba en la cristiana y moderna Europa. Cuando nos enfrentamos hoy al triunfo de un capitalismo despiadado, en especial de los países más desarrollados como Europa y Estados Unidos, y particularmente por el accionar del capital financiero transnacional que inmola países, también europeos como Grecia, aunque antes durante siglos oprimió a la periferia colonial, que empobreció posteriormente produciendo su subdesarrollo,
para compensar las estafas que una burocracia transnacional ha ideado. Y que se manifiesta en la crisis mundial bancaria y productiva de la que no logra salir, debe nuevamente la teología relacionar el sistema económico capitalista, cuya racionalidad se funda en el criterio del aumento de la tasa de ganancia, con el culto eucarístico que exige como condición de su celebración el aumento cualitativo de la vida humana en el planeta, el pan de justicia que da vida. La necesidad de una crítica teológica de la economía mundial vigente salta a la vista desde una teología eucarística profética, crítica, realista. Capítulo 14. Razones para aceptar la responsabilidad de ser rector interino de la UACM. El Consejo Universitario Legítimo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me ha investido la responsabilidad de ejercer el servicio de rector interino de la institución. Dicha responsabilidad no la interpreto como un privilegio, sino como un servicio en el sentido etimológico de la palabra, como la acción de un agente que toma a cargo una función en referencia al bien común y no con respecto a un bien meramente privado. Entregaré tiempo de mi vida para cumplir consensualmente una misión que se me ha encargado, es decir, cargado sobre mis limitados hombros, que consiste en preparar a la comunidad universitaria para que estabilizada y unida pueda lo más pronto posible normalizar su vida institucional, contando por ello con un rector definitivo. Soy entonces un rector interino, es más, itinerante, de paso, vengo para irme, no para quedarme. Vengo en función del bien común conculcando proyectos personales de investigación y docencia a los que me reincorporaré de inmediato. Para mí, ser rector interino es una nueva y mayor responsabilidad cuya fisonomía desearía bosquejar en 4 simples tesis, expuestas de una manera lo más sencilla y claramente posible. Y la primera tesis podría enunciarse así. La universidad es una antiquísima institución constituida por una comunidad de maestros y discípulos, cuya fortaleza y eficacia se funda en la unidad del claustro, en el objetivo común y en una profunda solidaridad entre los mismos, en torno al amor y disciplina del saber, siendo la conciencia crítica y social de la sociedad histórica y política que la sostiene. La humanidad desde su origen tuvo siempre instituciones por medio de las cuales las generaciones responsables de la gestión de la sociedad prepararon a las nuevas generaciones para que pudieran reemplazarlos en su momento correspondiente. Si el Homo habilis tiene algo más de 3 millones de años, y el Homo sapiens unos 150.000 años, y la revolución neolítica unos 10.000 años, cuando se originaron en la historia mundial las primeras ciudades, era necesario que las nuevas generaciones acopiaran el conocimiento que esa sociedad había desarrollado durante milenios en pocos años de formación. Era necesario que la juventud, esa nueva generación, tomara conocimiento de todo lo creado institucional, científica e históricamente por la humanidad anterior, en pocos años de estudio sistemáticamente organizado, para poder hacerse cargo en el presente de ese milenario pasado. Al terminar su formación educativa, el joven educado podría ir reemplazando a la antigua generación. La humanidad fue así institucionalizando los aparatos educativos. Bernardino de Sahagún describe más de 300 profesiones en la cultura azteca, altamente desarrollada en esta ciudad de México Tenochtitlán, anticipada por 1000 años por la clásica Tula tolteca, es decir Teotihuacán, como nos enseña Enrique Florescano. En el Calmecac se formaban, como una universidad de la Ciudad de México, las nuevas generaciones nahuas hace más de medio milenio en esta ciudad central en la historia del continente americano, junto a la Gran Cusco de los incas del hemisferio sur. Todas las culturas tuvieron grandes centros de formación, desde las escuelas de mandarines en el Imperio Chino 2 siglos antes de la Era Común, las grandes comunidades hindúes junto al Ganges, que en el siglo 7 DC llegaron a tener 30.000 estudiantes, las escuelas de sabios del Egipto desde 3.000 años AC, o la de las comunidades de los reinos semitas de la Mesopotamia en torno a Babilonia, las escuelas de amantes de la filosofía.
completamente interdisciplinaria en Grecia o Roma, la Gran Universidad de Constantinopla que fue modelo de las mastabas o escuelas de derecho, filosofía, ciencia empírica y comentarios coránicos desde Samarcanda y Bagdad, hasta el Cairo y Fez en Marruecos, imitadas siglos después por las universidades latinas de Bolonia en el siglo XII, París, Oxford o Salamanca y Coimbra. Las primeras universidades al nivel de las europeas más prestigiadas fueron las de México y Lima en el año 1553. Harvard, por ejemplo, fue fundada en 1636, un siglo después del primer centro universitario fundado en Santo Domingo en 1536. Cuando en París hubo una huelga universitaria en el siglo XIII en defensa de los fueros autónomos de la universidad, Abelardo, maestro universitario, continuó sus clases a las orillas del río Senne, y toda la universidad estaba presente, simplemente en la comunidad de maestro y discípulos la esencia permanecía. Quiero con eso significar que la universidad es una comunidad de maestros y discípulos, donde se cultivan diversas ramas del saber, que como en un micromundo debe existir un diálogo interdisciplinario sin última instancia. El sistema neocortical es más cognitivo, pero si no hubiera el entusiasmo, el amor, del sistema límbico por el saber teórico, no habría ciencia, porque absolutamente a nadie desmotivado le interesaría practicarla. Pero el amor y el entusiasmo, la disciplina paciente y generosa, son ejercicios del sistema valorativo cerebral que, como he indicado, los neurólogos indican bajo el nombre de sistema límbico. La teoría, neocortical, ilumina el camino, pero el amor al saber, límbico, mueve como el motor al agente humano. Sin la luz de la ciencia estamos ciegos, sin la fuerza del amor y el entusiasmo quedamos inertes, quietos, aburridos, impotentes. Hay entonces ciencias empírico-naturales y ciencias sociohistóricas. Ambos tipos de ciencias tienen sus objetivos, sus métodos, su tipo de argumentación o verificación, su lenguaje. Son muy distintas. En la comunidad universitaria no es fácil conciliar ambos lenguajes. La inconmensurabilidad aparente de los lenguajes dificulta frecuentemente la vida de la comunidad universitaria. No es solo cuestión de personas, es cuestión de prácticas epistémicas, científicas. Un alumno puede argumentar desde las ciencias sociales y una autoridad, por proceder de las ciencias empírico-naturales, puede tener dificultad para comprenderlo. Y viceversa. La universidad puede transformarse así en una Babel de muchas lenguas. Es necesario establecer una convivialidad lingüística que respete las diferencias y que intente la unidad de una comunidad científico-universitaria tolerante ante la diversidad de los discursos. Queridos colegas y discípulos, tender los puentes ante lenguajes diversos, proyectos científicos diferenciados, posturas práctico-sociales divergentes, establecer la esencia comunitaria de la universidad creo que es nuestra tarea común en el momento presente de nuestra universidad, la UACM. Miles de centros, los más desarrollados de sus respectivas culturas, podríamos llamarlos universidades, han debido afrontar crisis como la nuestra. Y sin embargo han sido resueltas. Creo que con inteligencia, amor por las ciencias y con conciencia de nuestra responsabilidad social sabremos afrontar las contradicciones en las que estamos unidos, insignificantes en relación a la crisis que vive la humanidad en el momento presente. La UACM es un proyecto comunitario e interdisciplinario que debemos desarrollar. El rectorado debe interpretarse como una discreta institución al servicio interno de la comunidad. 2. He sido un poco extenso en esta primera tesis. En la segunda seré más breve. Esta segunda tesis podría enunciarse así. El desarrollo de la ciencia sigue a la tecnología y ésta al desarrollo del campo económico y político. No hay investigación científica sustentable en el largo plazo y articulada a la realidad empírica si no cuenta como fundamento con una comunidad nacional que haya intentado alcanzar la autodeterminación política. Augusto Salazar Bandi,
un apreciado intelectual peruano muerto en su juventud, sostuvo que no era posible una ciencia auténtica en un país con una cultura dependiente. ¿Qué relación tiene la autodeterminación política de un pueblo y la investigación científica? Reflexionemos la pregunta por un instante. Algunos afamados epistemólogos, o teóricos de la ciencia, opinan que la ciencia es fruto de un deseo desinteresado por el saber en cuanto tal. La ciencia sería una tendencia al conocer lo que las cosas que nos rodean son en su estructura real. Los descubrimientos científicos frutos de este amor incondicional serían posteriormente aplicados a la técnica, la que escogería en el acervo de los conocimientos producidos científicamente aquellos que le permitirían hacer avanzar la invención tecnológica. Por su parte, la tecnología se aplicaría a los procesos económicos, permitiendo a estos desarrollar la producción de bienes para la satisfacción de necesidades humanas. Las comunidades así estructuradas acumularían riqueza, las de las naciones de Adam Smith, y de esta manera alcanzarían autonomía política. Serían países independientes. Es decir, en primer lugar hay un desarrollo de los niveles más abstractos y fundamentales de la ciencia. En segundo lugar, estos descubrimientos teóricos se aplican a la tecnología. Y en tercer lugar, la tecnología se usa en los procesos que culminan en la producción de mercancía que se derraman en el mercado económico y que produce la riqueza, aún política, de las naciones. Habría una primacía de las ciencias empírico-naturales, la física, la química, etc., y posteriormente la tecnología, que estudian los primeros momentos, sobre las ciencias sociales que estudian los posteriores, la economía, la política, la historia. Un ejemplo de lo dicho fue la expansión moderna europea desde finales del siglo XIV. Enclaustrada y sitiada por el Imperio Otomano, Europa, gracias a Portugal y España, debieron lanzarse al Océano Atlántico para conectarse con los mercados de Asia. Esta expansión del mercado exigió el desarrollo de la tecnología naviera, la carabela se inventa en 1441. Es decir, el comercio exigió una revolución tecnológica y esta por su parte una revolución científica, ya que la navegación fue el estallido de descubrimientos astronómico-matemáticos. Un Galileo Galilei en el comienzo del siglo XVII asume para Europa el heliocentrismo, descubrimiento teórico, conocimiento ya obtenido por árabes y chinos. Pero después de un siglo de que Magallanes diera la primera vuelta empírica a la Tierra, después también que los chinos, al comienzo del siglo XVI. Newton, igualmente, lanza la teoría científica a un gran desarrollo un siglo y medio después que Colón llegó a América creyendo estar siempre en Asia. Es decir, hay una cierta anticipación político-económica en estos procesos. Un país dependiente política y culturalmente no puede fijar su plan económico autónomo. Espera inversiones extranjeras, compra tecnología, paga royalties. Los tecnólogos y diseñadores no pueden inventar tecnología porque se adquiere ya desarrolladas a las potencias tecnológicas dominantes. Sin creación tecnológica, las ciencias básicas y las sociales no tienen ninguna articulación con los procesos tecnológicos nacionales. Se logran patentes, pero éstas o mueren en el archivo de patentes o son industrializadas por empresas extranjeras. Frecuentemente se investigan campos meramente abstractos. Ningún milagro es que los grandes científicos de ciencias básicas o aplicadas emigren a los centros económico, tecnológico y científicamente autónomos, y por ello creativos. Sin autonomía política no hay desarrollo científico real, objetivo, nacional, a largo plazo, articulable a las necesidades perentorias de una comunidad nacional determinada. Pero es evidente que, igualmente, la ciencia debe integrarse a ese proceso de autodeterminación e independencia nacional, sin la cual ésta tampoco es posible, y este es el objeto de las universidades. Nuestra universidad debería entonces por ello cultivar la interdisciplina y el respeto a las ciencias empírico-naturales y sociales para cumplir con los fines de una equilibrada universidad pública. 3.
La tercera tesis podría definirse de la siguiente manera. La universidad, como lugar de la investigación científica, cumple con la docencia una responsabilidad esencial para la ciencia, la formación de una comunidad científica creativa en el largo plazo. Algunos opinan que la investigación es lo esencial y la docencia una especie de actividad secundaria, de extensión, de popularización o, aún más seriamente, de la formación de profesionales que practicarán empíricamente lo enseñado teóricamente. Nuevamente pensamos que la cuestión es muy diversa. A comienzos del siglo XIX los hermanos von Humboldt reformaron la Universidad de Berlín. Esta reforma moderna se extendió a París, a Oxford y hasta Harvard. Sirvió como nuevo modelo de universidad. ¿En qué consistió esencialmente esa reforma de la que todavía dependemos? En algo muy simple. La investigación científica o la creación teórica europea desde el Renacimiento, desde Nicolás de Cusa hasta Galileo, Leibniz y tantos otros, no se desarrollaba en las universidades. Las universidades eran algo así como el reducto de profesores que se dedicaban a la docencia de doctrinas sabidas, en buena parte escolásticas, aunque modernas no ya medievales, pero sin investigación. Berlín inaugura la exigencia de que los docentes sean investigadores, creadores de conocimiento, no meramente divulgadores del conocimiento ya producido. Sin embargo, algunos pudieron pensar que la docencia simplemente consistiría en enseñar a los alumnos el conocimiento nuevamente creado, para que ellos, recordándolo, pudieran usarlo, manipularlo, aplicarlo. La enseñanza memorativa no disminuye la anemia creativa del alumno que simbólicamente el gran pedagogo Paulo Freire denomina enseñanza bancaria. La docencia no tiene solo como finalidad transmitir meramente conocimiento, sino, esencialmente, ofrecer al novel ser humano pleno de entusiasmo el poder ser miembro de una comunidad de creación de conocimiento. El investigador y maestro es el que necesita crear una comunidad científica, de investigadores, de creación de conocimiento, en la que al final el mismo maestro investigador es un miembro más, sin otra prerrogativa que el tener más conciencia crítico-creativa e información del estado de las cuestiones más cruciales que sus noveles participantes. Todos sus discípulos son potenciales miembros de la comunidad de comunicación científica. Charles Peirce, hijo de un profesor, docente de la Universidad de Harvard e iniciador del pragmatismo filosófico, única escuela filosófica de origen y desarrollo norteamericano, indicaba que el descubrimiento científico exige una comunidad científica y generaciones de miembros que van accediendo a la realidad objetiva pero que, como líneas asintóticas, nunca se tocan, la verdad nunca se identifica con la realidad misma. Thomas Kuhn mostró la exigencia de la comunidad, el tiempo y las revoluciones científicas como condiciones de la creación de conocimiento científico. El maestro que no solo investiga sino que enseña a investigar, que no solo crea nuevo conocimiento sino que enseña a crear nuevo conocimiento, es por la docencia que integra a los jóvenes discípulos no a la repetición memorativa de lo ya descubierto, sino al entusiasmo metódico que intenta crear nuevo conocimiento. De esta manera, es necesario afirmar a la docencia, la verdadera docencia, como condición de posibilidad de la comunidad científica y esta comunidad como la condición de posibilidad, en el largo plazo de la continuidad de la invención de nuevo conocimiento como fruto de la investigación en todas las disciplinas y en las interdisciplinas del saber. El investigador que opina perder tiempo en la docencia no ha comprendido que la investigación es una tarea comunitaria a largo plazo y a la comunidad la crea la docencia. Debemos incrementar entonces en la UAM la investigación articulada a la docencia y viceversa. 4. La cuarta y última tesis deseo enunciarla, para cerrar el círculo, como sigue. Dada la profunda corrupción de la sociedad actual, nacional e internacional, corrupción por robo, violencia, cinismo, mentira, dominación de los débiles, es necesario formar a nuestros nuevos científicos y profesionales, los graduados de todas las carreras de nuestra universidad,
con principios éticos y con responsabilidad social que les permitan cumplir con la responsabilidad de su función específica en la comunidad para lograr la emancipación política del país donde la historia les llaman a cumplir su contribución cotidiana, cuyo límite lo fija solo la propia generosidad en el servicio por el otro, por el desprotegido, por el excluido. Charles Peirce, el intelectual ya nombrado, escribía que aún la comunidad científica necesitaba una ética fundamental que justifique y permita el descubrimiento de la verdad y el logro del consenso científico en el largo plazo. Explicaba la cuestión proponiendo, entre otros aspectos, el argumento, por otra parte desarrollado por Carl Otto Appel, con el que sostuve un largo debate por 10 años, de que es condición de posibilidad de toda comunidad científica, como comunidad argumentativa, ya que el científico debe demostrar la validez del nuevo descubrimiento desde una teoría con pretensión de verdad. El hecho de aceptar la igualdad, de hecho y derecho, de todos los miembros de la comunidad. Esta afirmación de igualdad es un principio de justicia que hace posible a la ciencia como tal y a su avance. Esta afirmación de igualdad es un principio de justicia que hace posible a la ciencia como tal y a su avance. El que generosamente comparte con los otros miembros de la comunidad un nuevo descubrimiento que ha alcanzado, que ha sido posible desde el consenso válido y veritativo previo, conseguido por el trabajo de creación de conocimiento de todos los otros miembros de la comunidad, a cuyo acervo le agrega algo nuevo, se opone al egoísmo del que se guarda celosamente su propio descubrimiento sin compartirlo por el motivo que fuere. Si cada miembro actuara de la misma manera narcisista, no podría haber construcción mutua de ningún descubrimiento científico. Esa generosidad comunicativa es una actitud ética. Charles Peirce llamaba al conjunto de estas actitudes el socialismo ético o la ética necesaria, que era una condición de posibilidad para el ejercicio comunitario en el tiempo de la larga duración del sucesivo descubrimiento de la verdad que alcanza validez intersubjetiva. Pero, además, la ética describe igualmente las vinculaciones del ejercicio concreto por parte de un sujeto de su vocación científica o profesional en relación a la sociedad en su conjunto. Tanto la universidad, por sus recursos y finalidad, como el investigador, por el efecto de sus descubrimientos, y el profesional, al insertarse en actividades las más complejas del todo de la estructura de la sociedad, tienen responsabilidades que cumplir. Cada egresado de la universidad no es un ente solitario e individual que se fija proyectos egoístas de realización personal y de ascenso económico-social. Antes que todo esto, involucrándolo y subsumiéndolo, es un miembro de la sociedad a la que le debe su formación, su educación, su especialización, por su origen. Y por ello sus acciones futuras cumplen una función social, sobre todo cuando se es egresado de una universidad pública y prácticamente gratuita. Gratuita para el alumno, pero no para el pueblo que da los recursos que le han costado tantos sufrimientos, sobre todo a los más pobres. Ser un investigador o un profesional exige meditar y adquirir una conciencia ética responsable que sepa confrontar un medio social y cultural altamente individualista y conformado desde la ética destructiva de la mera competencia. Con esa ética no puede superarse la corrupción imperante ni tampoco transformar el sistema económico en crisis, que aunque está en crisis no tiene ningún propósito de aprender nada o transformar profundamente ningún momento del mismo sistema. Por ello pienso que sería conveniente organizar en la UAPM un programa para el dictado de una disciplina que trate de la ética y la responsabilidad del profesional, donde se estudie la responsabilidad del universitario en la sociedad, y esto en todas las carreras de nuestra universidad, donde de manera razonada, motivante y bien diferenciada, pueda darse a los alumnos un tiempo para estudiar e investigar la responsabilidad ético-profesional que les cabe como investigadores científicos y profesionales responsables en una época de profunda crisis de todos los valores. Creo que estas son algunas razones para emprender el camino de servicio a la que la universidad de un rectorado interino que intentará integrarse a las actividades de comunidad de la UAPM. Por último,
Quiero reiterar mi espíritu de servicio, a fin de que los miembros de la comunidad que han asumido posturas antagónicas sepamos conculcar nuestros intereses particulares por el bien común de la institución. Por mi parte, me brindaré en esta función con un espíritu universitario comunitario concibiendo la rectoría, lo repito, como un puente, como un momento de responsabilidad para alcanzar el consenso racional de las diversas posturas, superando heridas inevitables que los enfrentamientos han producido, y que atribuyo a convicciones justificables y no a meros impulsos disolventes. Queridos amigos, colegas maestros, estudiantes y discípulos, empleados y trabajadores, unamos nuestras voluntades y digamos de corazón: ¡viva la Universidad Autónoma de la Ciudad de México! ¡Viva la UACM!